Bienvenidos a la sesión 10 de Cálculo 2. En esta sesión trataremos de resolver otro tipo de integrales y esas integrales en realidad van a estar referidas a un método particular que va a ser la integral por partes. Muy bien, para integrar por partes una función tenemos que recordar nosotros cómo es la derivada, ¿verdad?, de la multiplicación de dos funciones. Recuerda que así la teníamos, ¿verdad? Esta es de una composición. Tendría que ser la derivada de f de x por g de x, ¿verdad? La derivada de una multiplicación era f de x por la derivada con respecto a x, ¿verdad? ¿De quién? De g de x, ¿están de acuerdo? Y entonces esto más g de x por la derivada de la función f de x respecto a x. Si nosotros lo anotábamos en la notación corta, lo que tendríamos sería la derivada de u por b. La derivada de u por b no es otra cosa que u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Va que va? Y entonces aquí les voy a preguntar algo. En esta parte, acuérdate que no es de u, sino es la derivada. Entonces acuérdate que había que poner unos paréntesis para que quedara claro. Yo lo que podría hacer sería esto, fíjate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo dejo este término del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado derecho, perdón. Es decir, dejo u por la derivada de b. Y del lado derecho, entonces, puedo poner entonces los otros elementos, que sería d v, la derivada de u por b, menos b por la derivada de u. ¿Va que va? Y entonces, si tú te das cuenta, aquí yo podría aplicar el teorema fundamental del cálculo, es decir, integro a ambos lados. Entonces tendría la integral de u por la derivada de b, sería igual a la integral, ¿verdad?, de dv menos la integral de b por la derivada de u. Y entonces, ¿qué es lo que yo obtengo con esto? Yo voy a obtener una fórmula de integración. Esa fórmula de integración va a ser la que me va a permitir integrar por partes ciertas funciones. Ahorita vamos a hacer muchos ejemplos para que vayan agarrando la onda. Voy a tener entonces la integral de u por la derivada de b igual. Esta integral y esta derivada se deshacen y lo que te va a quedar va a ser u por b menos la integral de b por la derivada de u. Entonces, como tengo estos elementos, ¿verdad? Este de aquí va a ser mi fórmula para integrar por partes. Entonces, esta es la fórmula de integración por partes. Ahora, aquí ¿cuál va a ser el punto medular? El punto central de esto va a ser encontrar esta u y esta db, y nosotros siempre vamos a poder encontrarlos en, digamos, en la función integral. Para esto vamos a seguir una regla de cómo escoger quién va a ser u y quién va a ser b. En general, ¿verdad? En general vamos a tener una regla que se va a llamar regla aquí vamos a anotarlo bien, regla Alpes. La regla Alpes lo que me va a decir es, en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuáles son las funciones que yo voy a tomar como la función a derivar, o sea, la función u? Entonces, la función u va a ser importante porque aquí arriba, si te das cuenta, está apareciendo. Aquí lo que nos está diciendo la fórmula de integración es u por db. Entonces yo lo que tengo que encontrar es la u. La regla Alpes me va a decir, o va a responder la pregunta, ¿quién puede ser u? ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a organizar quién puede ser u? De la siguiente manera.
primero vamos a escoger que las u's pueden ser las funciones, ¿verdad? Funciones como los arcos. ¿Qué arcos me refiero? El arco seno, arco coseno, arco tangente y así. Las segundas que vamos a escoger en primer lugar van a ser los logaritmos. Logaritmos. Se hace el logaritmo natural de x, logaritmo base 10 de x, bla bla bla. En tercer lugar vamos a escoger las potencias. ¿Cuáles van a ser esas potencias? Pues x a la 2, x a la 1/2 y así. Después vamos a escoger los exponentes. Exponentes, que en general son funciones exponenciales, e a la x, bla bla bla. Después vamos a escoger hasta el final las funciones trigonométricas. En particular, ¿quién va a ser las más básicas? El seno y el coseno, ¿vale? Entonces, en este orden de apariciones, ¿cómo se sugiere que se escoja quién? U. Lo demás va a ser de B, y ahorita van a ver con un ejemplo cómo funciona. ¿Va que va? Entonces, es importante que se tengan estas reglas, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a integrar unas funciones que van a ser un poquito más difícil. Entonces, tenemos que utilizar estas reglas para definir cuáles son las funciones que voy a elegir para integrar el tipo de funciones siguientes. Fíjense, ejemplo número 1. Queremos calcular nosotros, ejemplo número 1. Queremos calcular nosotros la siguiente integral. Integral de x por e a la x de x. ¿Vale? Esta integral ni siquiera la podremos integrar por una sustitución sencilla. Entonces, como no se puede integrar por sustitución sencilla, vamos a utilizar el siguiente método. El siguiente método no va a ser otra cosa que la integral por partes. Vamos a diseccionar esta integral para que a todos les quede claro qué significa eso. Primer lugar, ¿qué tipo de funciones tengo o están involucradas en esta integral? Si te das cuenta, en esta integral está involucrada una integral de potencia que es x. En realidad x es x a la 1 y entonces esta es una función de potencia. Luego tengo yo aquí e a la x. E a la x es una función exponencial, es decir, es un exponente exponencial. ¿Sí? Exponencial. ¿Vale? Entonces yo tengo que aplicar mi fórmula de integración por partes. Es u por d de b igual a u por b menos la integral de b por d de u. Esta integral b por d de u debe ser muy fácil de hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que va a ser complicado muchas veces va a ser definir quién es u y quién es db. Pero para eso vamos a utilizar esta regla. Entonces me fijo cuál de las 4 funciones aparece primero en mi ejercicio. Si te das cuenta, en mi ejercicio aparecen 2, la potencia y la exponencial. Pero para escoger u, ¿qué debo escoger entonces? A la potencia. Entonces escojo u igual a x. Y db va a ser el resto. Entonces, u es esta x. ¿Quién va a ser db? Db va a ser lo que sobra. Es decir, e a la x de x. Entonces yo voy a tener aquí una pequeña tabla. Esta tabla es súper importante. Apréndansela. Voy a tener 4 elementos. db, yo dije que era e a la x de x. Muy bien. ¿Quién será du? Du pues no es otra cosa que el diferencial de x. ¿Quién será b?
¿Quién será B? Aquí B es muy importante que ustedes recuerden el teorema fundamental. B es la integral de B. Por lo tanto, integral de dB me va a dar como resultado B. Pero B a su misma vez es la integral de e a la x de x. ¿Y esa integral quién es? No es otra cosa que e a la x. La constante la vamos a poner hasta el final. Entonces, si te das cuenta, aquí hice una tabla en donde voy a poner todos mis elementos, ¿vale? Y entonces voy a recordar rápidamente cuáles son esos elementos que están en juego a la hora de hacer la integral. Primero, si recuerdo mi fórmula de integración por partes, esta se la deben de aprender. La integral de u por d de b va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Y entonces vamos a ver quién en este caso es u y quién es db. Ya lo podemos determinar de acá arriba. Fíjate, aquí podemos decir que este de aquí es u y todo lo de aquí es quién, db. Entonces si repartimos eso, aquí nada más vamos a poner entonces la integral de x por e a la x de x, u por b, va a ser igual a u. ¿Quién era u de nuestra tabla que encontramos? U era x, entonces va a ser x por b. ¿Quién es b? Aquí está b, e a la x, entonces aquí voy a tener e a la x, menos la integral de b. ¿Quién es b? Otra vez b es e a la x, entonces voy a poner aquí e a la x por du. ¿Quién sería du? De x. Y si te das cuenta ya casi terminamos. Esta parte, la integral que sigue, aquí abajito, si te das cuenta, esta se deja como está, pero esta es muy fácil. La integral de e a la x ya la hicimos arriba, es e a la x, entonces te va a quedar menos e a la x, y aquí es cuando ponemos la constante. Entonces, ¿quién es la solución? Es x por e a la x menos e a la x. Esa la voy a poner al principio de mi ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ponerla, x por e a la x, aquí. Entonces sería x por e a la x menos e a la x más c, ¿vale? Entonces es un ejemplo esencial. Ustedes tienen que revisarlo con mucha calma, pero en realidad es muy fácil si seguimos la regla Alpes, al menos para las integrales más básicas y más sencillas. Vamos a resolver otra. Vamos a ponerle aquí. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Imagínate que te dicen calcula la siguiente integral. Integral de x por el seno de x por dx. Todas estas integrales ya no van a ser fácilmente calculables por cambio de variable. Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir al método de integral por partes. A ver, definamos primero el tipo de funciones que están involucradas. Aquí está involucrado otra vez x y x es una función de potencia, aunque tenga 1. ¿Quién es el seno de x? El seno de x pues es una trigonométrica. Entonces vamos a la regla de Alpes. La regla Alpes nos dice, en primer lugar, ¿quién escogeremos para u? Como se aparece primero la potencia, entonces voy a escoger a la potencia como u. Las trigonométricas aparecen hasta el final, entonces esas no las escogeríamos como u en este momento. Eso sería en última instancia. Entonces yo puedo empezar a separar. U sería ¿quién? X. dB sería lo que resta, es decir, todo este diferencial. Entonces dB en realidad sería el seno de x de x. Y lo que me resta por encontrar aquí en este cuadro, ¿verdad? Son dos cosas. Primero, du, pero du va a ser muy fácil. Es la derivada multiplicada por el diferencial, entonces sería dx. Y db, ¿y db quién sería? B sería la integral de db, que no es otra cosa que la integral del seno de x de x. ¿Quién es la integral del seno? Si te acuerdas tú, la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, la integral del seno va a ser menos
coseno, ¿verdad? Menos coseno ¿de quién? De x. Entonces yo ya tengo quién es b. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto debe quedar muy claro. Entonces, como yo ya tengo todos los elementos, ya nada más tengo que sustituir en mi fórmula de integración por partes. Entonces eso debe de quedar muy claro. ¿Cómo lo voy a sustituir? Una vez más la voy a escribir. La integral de u por b, la integral de u por la derivada de una función b va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u. Y entonces voy a tener aquí que decir quién era u y quién era b. Pues va a tener integral de x por el seno de x de x. Acuérdate que x es el argumento de la función. Aquí los relacionamos u con x de b con el seno de x. Entonces, con seno de x todo completo. Entonces sustituimos en nuestra fórmula de integración por partes y lo que tendríamos sería u por b. Si te das cuenta, aquí tenemos u que sería x y b que sería menos coseno de x. Entonces vamos a tener aquí x por menos coseno de x, ¿verdad? Menos la integral de b, que sería coseno de x por du, que sería dx. Entonces sería un menos aquí, ¿verdad? Coseno de x por dx. Este menos corresponde con la b. Entonces lo podemos sacar de la integral, así es. Esta integral en realidad me quedaría menos x por coseno de x más la integral del coseno de x de x. ¿Qué vamos a lograr con esto? Nosotros vamos a lograr con esto que nada más tengamos una integral muy sencilla, la integral de coseno. Si la derivada de seno es coseno, la integral de coseno, ¿quién creen que sea? Seno. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos x por coseno de x, ¿verdad? Más seno, en este caso nada más sería más el seno de ¿quién? De x más mi constante. Y ya terminé. Entonces en realidad no son muy difíciles, son más laboriosas, pero no son difíciles. Voy a tratar de resolver otro ejercicio para que vayan a ustedes quedándoles claros cómo elegir, ¿verdad? Cómo elegir nuestras funciones y tratar, disculpen los sonidos de fondo por favor, y tratar de que a ustedes les vaya quedando mucho más claro. Vamos a hacer una integral fundamental en toda la vida, que es la siguiente, la integral del logaritmo de x, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí como tendríamos que escoger, nosotros en realidad solo tenemos dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? El primer elemento es el logaritmo como función y el otro es el diferencial. Entonces, si nosotros nos vamos aquí arriba, ¿verdad? A nuestra regla Alpes, nos damos cuenta que para elegir u siempre vamos a elegir al logaritmo. Aquí está. Si aparece el logaritmo, esa va a ser nuestra u. ¿Vale? Entonces vamos a separar y hacer nuestra tablita. Entonces decimos u es igual al logaritmo de x. ¿Qué vamos a decir de du? Du va a ser 1 entre x. ¿Por quién creen ustedes? Por dx, claro que sí. Del otro lado, o bueno, si lo quieren ver de otra manera, si lo ordenamos como lo habíamos hecho, tendría que poner aquí du, que sería 1 entre x por dx. ¿Quién sería db? db no sería otra cosa que ¿quién? Que dx. ¿Y quién sería la integral de db? Pues sería la integral de dx, que no es otra cosa que x. Y yo ya tengo entonces, ¿verdad? Todos los elementos necesarios para sustituir en mi integral por partes. Entonces, lo que tendría sería lo siguiente. Vamos hacia ello. Integral del logaritmo de x va a ser igual a u por b. ¿Quién es u por b? Recuerda de aquí, esta integral es la que nos va a dar b. Entonces sería u por b sería logaritmo de x, que sería u, por b,
que sería x, menos la integral de b, que sería x, ¿por quién? Por du, que sería 1 entre x por dx. Entonces vamos a ponerle los nombres para que no se les vayan a olvidar. Fíjense, otra vez aquí. ¿Quién sería? Esto sería la integral de u por d de b. U es logaritmo, db es de x, igual a u por b. U es logaritmo, b es x, menos la integral de b, que es x, por du, que es 1 entre x por dx. Y entonces lo que tengo que hacer para terminar mi ejercicio es integrar y reordenar esa expresión. Entonces, si la reordeno, lo que me va a quedar aquí va a ser x por el logaritmo de x. Eso es muy importante que nunca los junten. Así, porque acuérdense que cuando tuvimos nuestra clase de logaritmos, en realidad solo pusimos que era el argumento de la función logaritmo, menos la integral. Si pongo un 1 aquí me va a quedar x entre x1, 1 por dx, que es de x. Para terminar voy a tener x por el logaritmo de x menos x, y aquí es donde se le pone la constante.